Muy buenas tardes, bienvenidos una vez más a Reflexiones Radio. Este programa que se graba aquí desde las instalaciones del Centro Internacional en Política Económica de la Universidad Nacional y que es un esfuerzo de cara a poner en la agenda nacional una serie de temas, una serie de reflexiones desde la universidad, tanto de lo que se realiza en la Universidad Nacional como temas de realidad nacional. Hoy ya en una tarde clásica de invierno decimos aquí, en realidad de época lluviosa, dirían los que nos visitan de otros países. Muy buenas tardes, Jota, ¿cómo estás? ¿Cómo pasaste el fin de semana? Bueno, muy buenas tardes, Leiner. Muchísimas gracias a ustedes que ya comenzamos a ver que se nos unen a su programa Reflexiones Radio después de una semana de ausencia por motivos académicos. Agradecerles de nuevo por su confianza, por su compañía. Pasé un poquito fregadillo de la gripe, una gripecilla que anda dando por ahí bastante fuerte, todavía se me oye un poco en la voz, pero gracias a Dios aquí estamos para compartir un programa más de Reflexiones Radio y como siempre tratando de poner en la agenda, como decís vos, a temas de alta relevancia, no solo para el quehacer académico y de relevancia académica, sino también por los resultados y por los impactos que tiene en la sociedad en general. Hoy tenemos con nosotros a un distinguidísimo invitado, académico de la Universidad Nacional, de la Escuela de Biología de la Universidad Nacional, con quien vamos a hablar de un tema muy relevante, del cual ustedes se van a sentir bastante identificados porque hay que decir que cuando salen los resultados nos sentimos bastante halagados y bastante felices. Tenemos con nosotros al máster José Pereira, perdón, pero es que nos conocemos y para mí es Pere y entonces cuando tengo que decirle el nombre se me olvida. Entonces tenemos con nosotros al máster José Pereira, doctor José Pereira. Lo que pasa es que él estaba contando hace un rato que inclusive estaba haciendo una carta y puso máster, entonces, porque estaba diciendo que eso de los títulos ni le suma ni le resta. Pero bueno, como siempre, Leiner, vamos a hablar primero de la persona antes de hablar del personaje. Buenas tardes, bienvenido, José, además conocido en el ambiente universitario como Pere, un verdadero personaje en términos de su quehacer ahí en la Escuela de Biología, muy querido en la Universidad Nacional, también por sus estudiantes en general. Pero vamos a hablar del doctor José Pereira y empecemos a hablar un poquito de su historia, dónde nace, dónde dejó el ombligo, en qué poblado de este país, y quién es, qué hizo en su infancia, cuáles son sus primeros años. Cuéntenos un poquito. Buenas tardes, José. Muchas gracias, Jota y Leiner, por el rato que vamos a compartir. Bueno, la historia inicia el 11 de noviembre de 1973. Específicamente en un pueblito que todavía es un pueblito muy sin población. Más bien la gente se ha ido de ahí. Se llama Río Frío de Cóbano de Punta Arenas. A ver, repítanos el pueblito porque hasta suena interesante para ir a conocerlo, ¿no? Se llama Río Frío de Cóbano de Punta Arenas. Ah, y es un pueblito costero. O más bien es hacia adentro. A 22 kilómetros yendo de Jicaral para adentro hacia Coyote. Ajá. Queda 20 kilómetros si cruzamos Jicaral y vamos a Cóbano, queda como en el centro entre Jicaral y Cóbano. Ese pueblito, ahí viví 11 años y medio. Entonces ahí, bueno, ahí
digamos que aprendiste a caminar, ahí dejaste la piel de las rodillas, gateando, probablemente te subiste al primer palo y te caíste y te llevaste un golpe. Y ahí aprendió a andar en bicicleta. Bueno, les voy a contar que soy de los de piso de tierra, literalmente, Ajá. porque mi abuelo tiene fincas, todavía mi abuelo vive, tiene 97 años y todavía conserva fincas en la zona. Y como los hijos de los finqueros, que es costumbre que hagan ranchitos y vivan ahí cerca de sus padres, Ajá. mi padre hizo un rancho, era el rancho de paja, que todavía hay un horcón de ese rancho. ¿Ah, sí? Y el piso era un piso de tierra que antes la señora le ponían cal, Ah, que se veía correcto. blanco. Ajá, ajá. Y ahí mi mamá tuvo 7 hijos y yo soy el tercero. Los 2 primeros nacieron en Punta Arenas. El tercero, que fui yo, nací en la casa y el cuarto nació en la casa. Mi hermano José Antonio también se llama. Ajá. Nació en la casa y soy piso tierra literal porque la casa o el ranchito era de piso tierra. Entonces, O sea que el ombligo suyo está en ese pueblito literalmente. Literalmente el ombligo quedó en tu casa, la partera se llamaba Doña Carlota. doña Era Carlota. parte- Eso te iba a preguntar Todavía Ya porque, no, ya no. porque estas señoras son toda una celebridad en la zona en donde les toca ir a atender los partos. Ahora, ¿cómo es ser el tercero, digamos casi el de la mitad del medio de una familia de 7? Bueno, realmente yo a la persona que más admiro, antes de contestarle eso, es a mi mamá. Porque mi mamá a los 15 años se iba a casar con mi papá. Y eso que llegaban los sacerdotes al pueblo a casar y ese día no llegó. Y mi padre le dijo, ya yo no voy a venir más. O sea, conmigo o terminamos. Entonces en la noche arreglaron Se la todo robó. y se la robó. Se la robó. En los tiempos de antes se la robó. Ajá. No había cumplido 16 años y tuvo el primer hijo, mi Ajá. hermano José Luis. A los 16 tuvo el segundo, mi hermana Nuri, y yo a los 17 me tuvo a mí. Y a los 18 tuvo al otro hermano. A los 18 años tenía 4 hijos. O sea que iba como contando ahí, año Era con cada- año. Año a año. Para mí es una heroína, mi madre. Sí. Sí, claro que sí. Porque yo tengo sobrinos y que viven conmigo con 20 años y yo no la puedo, yo la veo como niña y no la puedo ver como hijo. Ahora yo digo, Sí. mi mamá con 18 tenía 4. Sí, claro. Entonces, es realmente una lección para uno. Pero estamos Y hablando no solo tenía 4 hijos, atendía la casa, atendía al marido y probablemente atendía cosas de la finca. Sí, ¿cierto? iba a bajar almuerzo al mediodía con los Ajá. carajillos ahí, como decimos. Sí. Y es ¿Y cuál es tu recuerdo más valioso de esa época, Pere? Bueno, precisamente ahora cuando decían en la época seca, como biólogo también hablamos de época seca y época lluviosa porque no tenemos ni verano, ni invierno, ni 4 estaciones. Lo que yo más recuerdo es cuando iba a la escuela y llovía y me mojaba todo, Ajá. jugando en la plaza. Y O uno sea, debajo, literalmente que llegabas empapado a la casa. empapado, uno ahí hasta los cuadernos mojados, ¿verdad? Pero eso era una felicidad de chiquillo, mojarse y jugar ahí en la plaza de fútbol que había en el barrio, que en todo barrio hay plaza. Que yo me imagino que a vos te pasaba como nos pasaba a muchos, que es que ahora los bultos y los albeques y todo eso son muy sofisticados. Uno lo que tenía era un bolsillo de gangoche o de manta, y los cuadernos había que echarlos dentro de una bolsa plástica para que no se mojaran. Exactamente, ¿verdad? ese era el truco. Ese era el ¿ah? truco, ¿ah? Okay, me imagino que así te tocó a vos. Exactamente, así puramente. Y también el truco de los zapatos. Mis padres nos compraban zapatos y nosotros andábamos descalzos. Y íbamos descalzos y a veces el maestro no nos dejaba entrar y nos poníamos los zapatos, pero andábamos descalzos. Había que tener una bolsa plástica para echar los zapatos también. Andábamos también. así, literalmente andábamos. Y mira, perdona la indiscreción, ¿y no se te pegó alguna anigua de vez en cuando, no? No, vieras que no. No, En ok. eso no, nunca pasó nada. Y le pegaba unas patadas, unos jocotazos a la bola. Así. Descalzo que era. Era Bueno, una pero época en bonita. ese proceso, ¿cuál es la escuela a la que atiende José en ese lugarcito? Bueno, ahora que voy y visito el sitio, la escuela donde yo estudié no existe. Uno de los terremotos que hubo se la apió, hicieron una escuelita nueva.
Es unidocente la escuelita, gracias a Dios todavía hay escuela ahí, hay muy poquitos estudiantes. Cuando vos estudiaste era unidocente. Sí, y ahora todavía hay menos estudiantes. Cuando yo me gradué, éramos 2 de sexto. Mi compañerita Cinia Carranza se llama, quien era muy bonita y yo era mi noviocito. Se vino para San José. Y en esa época, mis papás, como en septiembre, octubre, decide emigrar para Guapiles por una situación laboral y ya buscando nuevas oportunidades. Y yo me acuerdo que yo me puse a llorar mucho. Porque dejaste así, Cinia. No, porque ya se había ido, pero eso no era, sino porque me iban a dejar botado ahí con mi abuelito, mi abuelita. Entonces la maestra María Luz Miranda, me acuerdo, le dice a mi papá, en eso no había exámenes de ministerio, mira, llévate a este niño está eximido, de por sí ya, y ni me gradué. Esa escuela ese año no tuvo graduación, mandaron el certificado después y así fue lo que pasó. Entonces era muy pequeño. ¿Te fuiste a Guapiles, al centro de Pocosí? Nos fuimos a un sitio ahí en Guapiles que se llama La Leona o La Guaria, Bellavista en todo, pero se divide en La Leona y en La Guaria. Ahí está como a 7, 8 kilómetros del centro de Guapiles. Mi papá se vino a trabajar con la gente de los Aguilares Solís, que tenían una porqueriza, una chanchera. Ajá, correcto. Y ahí estábamos, ahí terminé de crecer. Entonces vos hiciste tu secundaria en el técnico de Pocosí. Bueno, la historia era que terminé allá. Mi papá, como es una persona de campo, él no cree en los estudios. Entonces no nos dejó ir al colegio. Entonces a los 15 años, yo empecé a los 12 y algo a trabajar en la chanchera, en esta porqueriza. El primer año daba alimento, a los 13 años empecé a trabajar con los zootecnistas que llegaron de la ECAP, de la Escuela Centroamericana de Ganadería, y también de la ER, llegaba gente y llegaba gente aquí de la Escuela de Medicina Veterinaria. Correcto, sí. Julio Murillo y don Meléndez llegaba. Correcto, sí. Y en la menos nos vimos en algún ese momento yo empecé, no sé, yo siempre he tenido suerte, los trabajitos que llego rápido haciendo. Entonces rápido me pusieron a cortar colitas, cortar dientes, atender partos, todo eso lo hacía. Entonces después me pasaron al laboratorio de inseminación artificial, extraía el semen, hacía ilusiones, contaba en la cámara Bunker, motilidad y todo esto. Y ya era como un zootecnia yo trabajando. Sí, pero claro. Cuando tenía los 15 años, me tocaba que dar las charlas a la gente de la ER y a la CAP. ¿Vos con solo primaria les daban las charlas a los universitarios? Toda la parte técnica y todo. Ajá. Y un día llegó alguien de la CAP y eso fue lo que derramó el vaso. Llegó y era como un jefe, para mí no sabía nada porque uno lleva un océano de conocimiento, pero la práctica no la tiene. Entonces yo revolcaba a la persona esta y para mí no sabía nada dentro de mi cabeza. Entonces yo vine y dije, yo no me voy a quedar aquí viendo cómo esta gente hace lo que quiera y yo ganando una cochinada y esta gente ganando mucho más porque estudiaron. Entonces yo vine, agarré mi certificado de la escuela y me fui para el colegio nocturno de Pocosí. ¿Vos mismo? Yo ya iba a cumplir 16 años, entonces ya podía matricularme solo. Bueno, y ese es un mensaje impresionante, Jotas, para todos los estudiantes de hoy en día que nos estén viendo o que nos estén escuchando. Imagínense una persona que de alguna manera pierde el boleto, pierde la oportunidad de entrar al colegio directamente y a los 16 años, después de 3, 4 años de experiencia ya de trabajar, decide por su propia cuenta echarse al hombro el estudio y ya cuando ya el joven, ¿verdad? Empieza a ocuparse de tener platilla y de otras cosillas y los estudios, digamos, clásicamente los deja botados y vos hiciste al revés. Sí, eso fue un vacilón en el sentido de que yo vine a arrastrar a mi hermano mayor y él se fue conmigo. Pero eso no era nada, eso, digamos, como les decía, eran 8 kilómetros casi. Entonces mi hermano se inscribió conmigo, él sacó 9º año conmigo, pero eso salíamos a las 10 de la noche del colegio y a las 5 había un bus, pero en la noche no había bus. Entonces caminábamos 2 horas, a las 12 llegábamos a la casa, comíamos algo y a las 6 a levantarse a trabajar de la mañana.
Entonces ya así fue hasta 9º año, después hicimos un esfuerzo ahí, compramos una casita en Guaples y ahí ya nos quedábamos. Mi hermano ya en eso ya se casó y se fue y yo seguí estudiando. Entonces, mi papá al inicio lo que decía era que ahí lo que se aprendan es cosas, fumar marihuana y todas las cosas negativas. Yo conozco esa historia. Sí. Entonces, Yo conozco esa historia. el asunto es que ya se va mi hermano, sigo yo, y me iba bien. Claro, lo que decía Leiner ahora, eso es cierto. Yo pasaba los fines de semana haciendo trabajos. Yo veía a la gente que se iba a jugar fútbol, se iban para la playa y yo tenía muy claro lo que yo iba a hacer. Entonces yo me pasaba siempre estudiando. Gracias a Dios me eximía casi todo el tiempo y me iba muy bien. Y éramos 150 en 5º año que hicimos exámenes de bachillerato y nos graduamos 7 apenas. Estamos hablando de qué año. En el 94. 94 se gradúa Sí. de colegio. Entré a los 16, salí a los 20. Cuando salí, mi papá tuvo otra opinión. Ya había conocido a alguien que estudiaba en la UNED y trabajaba. Entonces yo le dije, me dijo, papi, yo voy a hacer en eso, quiero irme para Heredia a estudiar porque era lo único que yo sabía en la vida que existía era veterinaria. Porque solo habías tenido contacto Sí, con... claro, veterinaria y la gente de agronomía, pero a mí me gustaba veterinaria y aparte, una vez hasta una cesárea hicimos. Entonces yo venía a estudiar veterinaria. O sea, hiciste una cesárea a ojo de buen cuero, como decimos. Sí, yo venía a estudiar veterinaria porque era lo que conocía, yo no conocía otra cosa. Pero en eso mi papá dijo que no sé cuánto, entonces yo le robé la cédula a mi papá y a mi mamá. Y me vine para Zapote y saqué los registros, pues yo me había averiguado que necesitaba y saqué las constancias de propiedad y mi papá no tenía nada. Ajá. Entonces mi abuelo ese que tenía todo y él no tenía nada. Entonces me dieron la beca aquí Omar Dengo. Y empecé. Pero ese año que empecé, no entré a veterinaria porque antes los del nuevo ingreso matriculaban después que los regulares y no agarré biología. Y entonces me dijeron que si yo no agarraba biología, le sumaban unos puntos el siguiente año, entonces ya no me lo sumaban ese año. Entonces ahora seguí yo con beca y no podía perder tiempo. Entonces vi biología y me metí a biología. Pero como Suena parecido. y entonces la gente me dice, pero usted va a estudiar biología y no hay trabajo, ahí se va a morir de hambre. Entonces yo dije, yo no tengo plata, yo estudié para poder trabajar y no voy a tener trabajo, voy a buscar otra carrera. Entonces me metí biología y enseñanza de las ciencias y terminé en el 99 las 2 carreras. Entonces, y recuperé los años que no fui de colegio, entonces para mí eso era recuperar el tiempo. Claro. Y ya, así fue. O sea, durante 4 años en la U estudiaste 2 carreras Sí. juntas y las sacaste las 2 Sí. en los 4 años. Eso es una faena. Yo tengo que decir que de nuevo, yo me siento muy orgulloso de tener la gente que tenemos aquí sentada con nosotros, porque son historias que en realidad marcan la calidad personal y profesional de muchos, de la gran mayoría de los académicos que trabajamos en las universidades públicas costarricenses. Yo desconocía la historia de José, de verdad la desconocía y estoy sumamente impresionado que alguien que estudió en una escuela unidocente, que luego estudió el colegio nocturno. tarde, en un colegio nocturno, en donde efectivamente se aprenden muchas mañas si uno se descuida, que hacía el esfuerzo de caminar altas horas de la noche para llegar a su casa, para después salir a trabajar, y que decide hacerle trampa a sus papás para matricularse en la universidad y llevar 2 carreras al mismo tiempo. Yo ya entiendo por qué José dedica buena parte de su tiempo a lo que se dedica, que es lo que vamos a hablar ahora. Claro. Que es el tema de fondo. Y ya entiendo por qué los estudiantes lo adoran. Porque yo creo que hay una identificación muy fuerte de todas esas cosas que como estudiante probablemente vivió las limitaciones, no sé si estoy hablando algo que no es cierto, me corregís, y que ahora vos lo reflejás en tus muchachos. Y antes que nada, quiero también, por supuesto, saludar a José Roberto Vega, que nos dice saludos, y a Denis Alberto Víquez, que nos dice
un excelente académico y persona, Pereira. Qué gusto es conocer un poco de la vida de grandes compañeros. Saludos. Y yo creo que en el mensaje de don Denis, el mensaje de reconocimiento, digamos, de todos los universitarios, porque también hace mérito a un programa de becas de la Universidad Nacional, el programa Omar Dengo, que le da la oportunidad a jóvenes estudiantes, y en este caso a José, y que de alguna manera la aprovecha, y la aprovecha también que termina sacando dos carreras en un mismo momento. Las carreras, por cierto, biología y enseñanza de las ciencias son como familiares una de la otra, ¿verdad? Son como de un tronco común, pero terminas llevando educación por un lado y biología por el otro. Bueno, en ese momento eran trimestral y no podía matricular más de 12 créditos. Yo llevaba 18, 20, pero yo hacía trampa también. Nos salió mañoso, ¿ah? Yo hacía trampa porque en ese momento estaba Judith Hidalgo y estaba el CIDE, entonces yo matriculaba primero con Judith y después matriculaba biología, que era mi primera opción. Y entonces siempre el sistema lo permitía. Me la jugaba mañana, tarde y tarde noche, pero siempre andaba ocupado y nunca andaba casi, no conocía a mis compañeros por eso, porque siempre andaba en clases. Pero fue una época muy bonita, muy, muy bonita. Si lo tengo que hacer, lo volvería a hacer. Ok. Y cuéntenos un poquito de su salida, salís de biología a la universidad, y cómo es que terminás enrolado en lo que hoy haces, porque cómo es que terminás enrolado en la escuela de biología, o si fue ya en el proceso de carrera que alguien te dio la mano y te metió de asistente, o cómo fue, ¿quién fue tu mentor ahí en ese proceso? Bueno, en ese sentido yo he sido siempre, no sé, siempre pienso lo que me gustaría hacer. Cuando estaba en cuarto, quinto, yo lo que quería era verme pasando en el bus los fines de semana que yo venía de la universidad. Yo decía, me pienso pasando, viajando a Heredia, Guaples, en bus porque yo estoy estudiando. Y así pasó. Cuando yo termino la carrera, en eso me recluto y me llaman en el MEP en el 2000. Me fui para el técnico, después recluté, me dieron propiedad en Ticabán, pero yo seguía porque terminé bachillerato, después seguí la licenciatura. Yo venía a la licenciatura los fines de semana. Terminé la licenciatura, después de eso yo dije, quiero trabajar en la universidad. Así me proyecto siempre adelante y no sé cómo, ¿verdad? Pero yo decía, y la forma de que yo entre a la universidad es haciendo una maestría. Y entonces, pero no era nada así como conversado. Seguí trabajando en el Ministerio de Educación, gané propiedad en Ticabán de una manera ya, una experiencia maravillosa, daba todos los niveles. En una escuela, un colegio, daba todos los niveles, séptimo, octavo, noveno, física, química, biología, cuarto, y física, química, biología, quinto, daba todo. Pero yo iba con una formación muy sólida y no tenía problemas con eso. Y si si tuviera que hacerlo, lo hago otra vez, yo le digo a la gente, a mí no me molesta dar clases en secundaria con un montón de chicos. Aprendí mucho. Después de eso, trasladé la propiedad para Guaple Centro. En ese momento yo dije, aquí ya me muero porque estoy cerca de mi casa. Pero en eso yo dije, yo quiero trabajar en la universidad. Yo veía los carros de la universidad y a mí mi corazón se me hacía así, porque es una intención que uno quiere y ama. En eso me metí a la maestría, yo soy biólogo tropical. Conocí a Luis Sierra, que siempre estuvo ahí y era amigo de un tío. Entonces le dije, quiero entrar a la maestría en ciencia marina que hay ahí en la escuela. No soy marino, pero quiero entrar. Me dice, ok, haga los trámites, y los trámites. Salía los jueves al mediodía, con toda la carga ya, entraba de 7 a 4:30 o 5:30 al técnico, con las 48 lecciones. A las 12 salía los jueves de Guaples, y me iba a Punta Arenas. Sí, porque la maestría en biología marina se da en las instalaciones de la estación marina en Punta Arenas. Sí, en ese momento, entonces llegaba a las 5 de la tarde los jueves a las clases, los viernes todo el día y los sábados, y así hice la maestría. Soy de la segunda generación, pero soy el primer graduado de la maestría.
terminé en tiempo. O sea, le pasaste a los de la primera. Sí, y me gradué de primero de la maestría, soy el primer graduado de la maestría en Ciencias Marinas de PROCMAR. Ahora soy parte del grupo, ya la dirigí y a cual es una maestría que quiero mucho. En ese momento, cuando estaba terminando, primer año, entonces solicité así, Dios siempre ha tenido ahí algo para mí, solicité traslado para Heredia, así ya con propiedad me la dieron en Manuel Benavides, aquí en Heredia. Ahí trabajé, en eso don Ricardo era el director, y Rocío ya entrando a lo que vinimos, como decimos, Ajá. y en ese momento Rocío Madrigal coordina Olimpiadas de Química, Oricoqui. Ella llega y le dice a Luis Sierra, que era decano en ese momento, mira, la ministra me está diciendo de Ciencia y Tecnología que por qué no se organiza biología, porque la Escuela de Biología no asume este proyecto. En eso Luis Sierra habla con don Ricardo Jiménez, que felicitaciones a don Ricardo, porque ya ahora es Vicedecano recién electo, ¿verdad? Por recién supuesto. electo, Y a don Esteban Picado. Picado, de electro Buenos decano. amigos. Sí, Sí, entonces nos en ha ese acompañado. momento ya yo estaba en la maestría y don Ricardo como que sabía que yo era de educación y que estaba con la maestría y era biólogo, entonces como que calzaba. Entonces me invitan un rato a ayudarles y yo entré en el 2007 a la universidad como asesorando a 2 estudiantes de enseñanza a la ciencia. Bueno, era uno de enseñanza a las ciencias y otro de orientación. Ellos entran y hacen un proyecto de grabación y se organizaron con 3 regionales, Heredia, San José y San Ramón. Entonces la universidad llega y les da un académico, en ese momento fui yo, para que les asesorara y les apoyara. Y como yo manejaba las 2 componentes, el biológico y el didáctico pedagógico, entonces ahí fue que empezó la historia de la universidad, así. En las Olimpiadas de Biología. Bueno, En pero las antes de Olimpiadas. que nos dediquemos a esta parte, pues vean ustedes, los que nos acompañan en esta tarde y los que nos van a escuchar después, cómo de alguna manera es una historia, digamos, de voluntad y es una historia de ir construyendo su futuro, ¿verdad? Por cierto, que hay ángeles, y perdóneme que meta este tema, ¿verdad? Siempre hay ángeles en el camino, siempre cuando tenés buenos propósitos te topas con la persona correcta en el día correcto y te empuja, digamos, cuando tienes un propósito en tu vida. Y bueno, vas dando peldaños hasta que terminas con una maestría, terminas cerquita de la Universidad Nacional porque además el cariño es muy fuerte hacia ella y terminas en un área en donde se vincula la biología con la enseñanza, ambas cosas, porque los chicos de las Olimpiadas, que vamos a hablar, Jotas, de todas, ¿verdad? Las de química, biología, matemática, todas las Olimpiadas que hay y que nos han representado, tienen esa doble dimensión, son muchachos muy jóvenes que necesitan tener esa plasticidad de entrarle a temáticas muy sofisticadas, digamos, de las ciencias, pero también que tienen que tener un proceso de aprendizaje muy fuerte, ¿verdad? Y de comprometerse en sus colegios a hacer, digamos, unas horas extraordinarias. Yo quería preguntarle, Pere, digamos, todo ese proyecto de Olimpiadas, ¿cómo ha cambiado tu percepción sobre la educación? Bueno, primeramente, ese año iniciamos, apoyamos a los estudiantes, después ese año se llamaba Olimpiadas de Biología. Nosotros le llamábamos, después le cambiamos nombre, le pusimos Olimpiadas Costarricenses de Ciencias Biológicas, Olicocibi. En todo ese tiempo la idea que siempre se ha tenido es que las competencias por sí solas no son sanas. Esto yo creo que ha sido un excelente pretexto para poder hacer un montón de cosas en favor de la educación costarricense. La enseñanza de las ciencias como tal, nos hemos preocupado, digamos, este proyecto es un proyecto que, si bien es cierto, es una competencia cognitiva que va a nivel conceptual, a nivel de contenido, pero también nos preocupamos por la parte de profesionalización docente, ¿verdad? También nos preocupamos por desarrollar habilidades
en los estudiantes para la vida. ¿Qué queremos decir con eso? Estas habilidades, estudiantes que entran en un proceso de olimpiadas, incluso los de Olicoquín, los de olimpiadas de química, que son muy amigos, y los de olimpiadas de física, saben, una vez que preparamos a los chicos, estos chicos ya no, ¿qué van a hacer? Llevar 2 carreras, pueden llevar hasta 3 carreras, porque estos chicos desarrollan unas habilidades de interpretación, de análisis, se proyectan Y una disciplina muy bien, son muy tremenda. disciplinados. Entonces ellos están... ¿A qué edad los capturan, digamos, Los reclutan. los reclutan, los ubican, digamos, ustedes en los colegios? Nosotros tenemos, en biología, es abierto, único y exclusivamente tienen que estar inscritos en un sistema de educación secundaria. Han participado señoras de 45, 50 años, han ido a la final. Lo único que les decimos a ellos es que nos encanta que lleguen, pero en el momento de poder seleccionar, porque seleccionamos los primeros 20 lugares, 30 lugares, después de todo el proceso, para que entren en un proceso de entrenamiento, para ver quiénes son, porque ahora van 4 para la internacional de biología, 4 para la iberoamericana de biología y 4 para la centroamericana. Entonces, Son distintos. Sí, como ahí hay, en biología sí, en otras no. Como ahí hay límite de edad, entonces nosotros le explicamos a los señores que participan, y el cual es interesante ver cómo participan ellos, que no podrían participar en el proceso por una situación de normativa. Para nosotros no discriminamos a nivel nacional, todos son bienvenidos, pueden ganar oro, lo que sea, platas, bronces, pero sí no podrían ir a nivel ¿Y internacional. cuántos colegios participan aproximadamente? Porque ya me imagino que hay provinciales, esto es casi como un... Nosotros hacemos 13 sedes. 13. Todo el país participan. Lo hacen por ¿cómo se llama? Por direcciones regionales. No, nosotros durante marzo hacemos la inscripción, hacemos una sede en Guapiles, otra en Limón, otra en San Carlos, otra en Heredia, Cartago, San José, Punta Arenas, Ciudad Neily, Pérez Celedón, Liberia, Nicoya, ya no sé si es Punta Arenas, pero están distribuidos así más o menos. Okay. No por ser como las ciudades más importantes de cada región. Sí, ahí llegan los estudiantes, estudiantes de 7º año, 8º año, 9º año, de 11 años, 12, 13. Ustedes ya han descrito, me imagino, los contenidos que van Sí. a ser evaluados, etcétera. Esos contenidos están en internet. El año pasado ajustamos a los contenidos porque ahora el Ministerio de Educación, a partir del 2016, implementa un nuevo programa con la nueva política curricular, Educar para una nueva ciudadanía, en el cual esta política curricular lo que exhorta y lo que provoca y exige principalmente es que ya los conocimientos no sean enfocados en contenidos, sino en habilidades. Entonces ahora estamos tratando de integrar el examen, tratar de meter un toquecito de habilidades. Es un proceso que estamos en transición, pero no podemos ir en divorcio con los que participan, ¿verdad? Entonces. Ahora, me llama mucho la atención esto de el amplio rango de edades, porque eso quiere decir que es abierto para todo el mundo, siempre y cuando estés en secundaria. Puede ser público, puede ser privado, puede ser de donde sea. Y es una voluntad. Y es una inscripción individual. Digamos, no se inscribe por colegios o cómo funciona. No, nosotros, digamos, como proyecto hemos contado con cuatro financiamientos del Fondo de Sistema. Cuando tenemos financiamiento, podemos atender una población mayor, abierta. Tenemos que decir que no podemos aceptar más de 10 estudiantes por colegio porque se nos vuelve inmanejable. No tenemos, digamos, nosotros somos 3 en el proyecto: Federico Herrera, Nelson Muñoz y mi persona aquí en la UNA, pero también tenemos el proyecto. Es un proyecto que se maneja la Universidad Estatal a Distancia, ya forma parte del proyecto, muy activo, digamos, en la Escuela de Exactas Naturales y la carrera de Recursos Naturales y la carrera de Enseñanza de las Ciencias de la UNED está muy involucrada. La UCR nos está apoyando este año. El año pasado estaba muy de lleno, pero al no haber FES, como que no hay una estructura ahí de apoyo interno, cosa que nos gustaría que se dé con los académicos, Gabriela Chávez y Jiménez. Jiménez son las que participan, nos ayudan, nos colaboran,
Entonces, pero aún así nos quedamos cortos con las sedes y las aplicaciones y hay que pagar viáticos y todo lo demás, entonces no tenemos dinero para eso. Entonces hemos reducido el número de estudiantes por colegio, sin embargo, siempre participan 1000 y resto. Cuando tenemos fe son 2000 o algo así. Eso es una belleza, Jotas, Sí. porque es una belleza, 1000 y resto de participantes. A mí Estos que son me- solo los de biología. Sí, Y probablemente debe estar diciendo José, pero y faltan los de química. no, y- yo quisiera también incorporar, aquí está con nosotros viendo el programa doña Eugenia Flores, una exministra de Ella fue la que Ciencia y inició la Tecnología, Olimpiada. Es un y honor. quiero desde ya pedirle que se quede con nosotros porque ella es de las personas que más se comprometió con este proyecto. Ella fue. Y doña Eugenia, además siempre fue como ministra, recuerdo porque me correspondió ser miembro del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en esa época, muy promotora de esto, de la enseñanza de las ciencias, de promover la ciencia lo más antes posible en el proceso, o sea, a los muchachos más jóvenes. Y estas Olimpiadas, imagínense lo que impacta para un niño de colegio que tal vez está en la zona rural y que llega y que tiene un buen resultado y que le dan una medalla y que lo nombran representante, digamos, del país ante un concurso internacional. Me imagino que eso transforma la vida de cualquier muchacho o muchacha de este país. Sí, bueno, aprovechando que doña María Eugenia Flores está ahí, ella fue la ministra que habló con Rocío Madrigal, puramente, en la cual fue la culpable de que esté yo aquí. Bueno, Saludo para ella. Saludo para las culpables. Así fueran todas las culpas, esto sería una maravilla. Sí. No, pero es No, muchas importante, gracias. como dicen en la vida, honor a quien honor Sí, merece. exactamente. Sí, claro. Yo recuerdo muy bien el trabajo de doña Eugenia Flores en el ministerio. Ahora, hablando de la Olimpiada, tenemos entonces más de 1000 estudiantes y que se van de alguna manera reduciendo en esas competencias regionales y después me imagino que hay una competencia nacional, ¿cierto? Sí, hay una competencia nacional, después hay una premiación. Que esa la tenemos aquí en el auditorio de la UNA, ¿verdad? Exactamente. Después hacemos una premiación y después de la premiación hay 6 etapas que se llaman superfinales, Ajá. que son los que entran en el proceso de entrenamiento, porque no podemos entrenar 1000 y resto de estudiantes, sino estos son invitados y ahí ellos, según el nivel de desempeño, así van a ir siendo seleccionados. O sea, ustedes tienen como una especie de, digamos, momento en donde hay esa competencia nacional, ahí se ven, digamos, como si fuera el fútbol, ¿verdad? Los prospectos más importantes que van saliendo y se les da un entrenamiento y después de los resultados que ellos tengan, se van seleccionando para las distintas competencias internacionales. Así es. Sí me gustaría resaltar que la Olimpiada de Biología es una Olimpiada que los indicadores señalan que no es específicamente, como se dice mucho, es cierto que los colegios científicos, por tener un sistema de captación, ¿verdad? Tienen talento, porque por sí solo, per se ya son talentosos, porque ellos hacen un sistema de selección y recogen los mejores de las regiones. Ajá. Pero en Olimpiadas de Biología hemos tenido medallistas de oro, por ejemplo, en Colegio Técnico Jicaral, el año antepasado fue oro, en Limón, en Coto, por ejemplo, tenemos gente de Coto, entonces hemos tenido estudiantes de todo el país y no precisamente de colegios científicos o privados, colegios públicos regulares. Yo te iba a preguntar eso. La diferencia. Sí, yo te iba a preguntar eso. Vamos a ver, si hay algún tipo de discriminación positiva, por llamarlo de alguna manera, o de selección proporcional o una cosa así, para darles un poco más de oportunidad a muchachos, digamos, de colegios públicos o de colegios, digamos, los técnicos o los nocturnos, que usualmente tienen menos horas de ciencias y cosas por el estilo, pero que tienen un muy buen potencial, que en el proceso de entrenamiento podrían dar un muy buen resultado. Porque yo siempre me pongo a pensar, bueno, de los 1000 seleccionan, digamos, 100 por decir algo, y yo me pongo a pensar qué pasa con los 900 que no quedan ahí. Digamos, ¿cuál es el proceso después de los que perdieron, ¿verdad? Que nunca pierden, porque en realidad todos ganan porque son parte de un proceso.
Y tal vez preguntarte, Pere, si hay muchachos que lo intentan un año y tal vez no quedan clasificados, si lo pueden volver a intentar después. Exactamente, cuando son estudiantes que participan muy jóvenes, tienen la oportunidad de participar, no hay límite para participar, ya se han sido medallistas, sí, pero lo pueden intentar una y otra vez. Hemos tenido casos y exitosos. En ese sentido, lo que usted decía de que si hay discriminación, yo siempre hablo con los académicos y les digo a ellos, hay que trabajar duro en nuestras instituciones para que nuestros estudiantes no se vayan entonces para los otros colegios, porque no es que estamos haciendo una olimpiada elitista o clasista, sino es que tenemos que trabajar bastante para que nuestro sistema educativo sea bueno en todas las instituciones. No deberíamos de discriminar en ese sentido. Y también les trato de decir a ellos, es que hay que comprender que hay un sistema de captación. Si el colegio nocturno de Pocosí hiciera un sistema de captación de los mejores estudiantes de la zona, sería, y tuviera un sistema de preparación fuerte, sería el mejor colegio del país. Eso no hay que hacer mucho, aunque sea nocturno o sea un técnico. Entonces hay colegios que hacen eso. Entonces ya deberían de ser buenos. Pero por dicha que hay muchos profesores, y aquí también es importante señalar que en todo este proceso hemos trabajado, bueno, yo creo que hemos capacitado como más de 1000 profesores en este proceso. Nos hemos preocupado mucho por trabajar la parte de evaluación, la parte de mediación pedagógica. Hemos hecho también eventos ahora con las diferentes instituciones que están, el Colegio de Licenciados Profesores, uno con nosotros, como de esto ya las Olimpiadas nos hemos unido en un grupo se llama GIDIS, el Grupo de Investigación, Extensión, Docencia de la Enseñanza de las Ciencias Naturales, en donde también está la NOTEC, por ejemplo, está la UCR, la UNED, la UNA, el COLIPRO. Ajá. Entonces, como Olimpiadas... Ya es un consorcio. Como Olimpiadas empezamos solos, pero hemos tenido la visión de ir agrupándonos. Sí, eso es muy interesante. Entonces, lo que decías de que estamos hablando de un proyecto interuniversitario, de un proyecto que liga facultades, ¿verdad? Que liga distintas voluntades y además, bueno, aprovechando probablemente si hay algún empresario interesado en apoyar este tipo de iniciativa, por supuesto que es bienvenida, porque son muchachos muy jóvenes, ¿verdad? Y muchos de ellos terminan decidiendo estudiar ciencia en las universidades públicas, y aquí estamos haciendo la tarea no solo como universidad, sino como conjunto, como clúster de universidades que somos, terminan estudiando ciencias porque terminan enamorándose de la biología y de la química, de la física, y además conocen tempranamente a autoridades, a personas, a profesores muy comprometidos como José y otros tantos que están en la Olimpiada, de que terminan enamorándose de esas carreras. Y eso es precisamente hacer una intervención temprana. ¿Para qué? Para que estos muchachos no terminen desilusionados porque por alguna razón, por algún requisito absurdo de alguna traba burocrática, no pudieron ingresar a una carrera, ¿no? Y entonces yo me imagino que usted tiene ahí en su celular un montón de muchachos que terminan diciendo, mire, Pere, ¿y qué hago, verdad? ¿Cómo hago para entrar aquí? ¿Cómo hago para entrar allá? Necesito que me diga usted qué hago. Y me imagino que se convierte usted en una especie de papá para todos esos muchachos y muchachas. Mira, yo creo que soy papá de un montón. Esto del asunto de los chicos, sabemos que nuestros estudiantes, la mayoría, no tienen recursos. Por ejemplo, le decía el de Coto, mi casa es como un centro de damnificado. Vea, de atención de emergencias. Christopher, por ejemplo, en diciembre pasado en mi casa. Otro ahí también se quedan en mi casa porque no tienen dinero para pagar, ¿verdad? Y uno cree en el proyecto y cree en los chicos, cree en la capacidad que tienen, entonces hay que facilitarles mientras haya. Y es parte, yo creo, de la experiencia de uno de atrás, ¿verdad? Uno tuvo oportunidades y ¿por qué no
ayudar. También el compromiso que hay, también lo que decía Leiner ahora, a mí me dicen compañeros, pero ¿por qué usted hace tal cosa? ¿Por qué trabaja en esto? Pero no sea tonto, a veces le dicen a uno por algo. Porque uno tiene un compromiso, uno fue becado, a uno le pagan para trabajar, pero también tiene que dar un poquito más, tiene que aportar a la sociedad ese poquito más y ser agradecido con eso, porque la vida es así, la vida es de oportunidades y uno también tiene que brindar oportunidades. Pero además te ha dado muchas oportunidades también de viajar con ellos, de acompañarlos. Me imagino que hay experiencias bellísimas de cuando nuestros chicos ganan una medalla de plata, una medalla de oro, una medalla de bronce en Olimpiadas Iberoamericanas, en Olimpiadas Centroamericanas. De vez en cuando los medios nacionales, muy de vez en cuando, se dignan en publicar, digamos, a nuestros muchachos. Creo que los últimos recibieron un homenaje y todo, y en algunos casos hasta el gobierno de la República les ha hecho homenajes. Pero qué importante es y cómo se siente un muchacho de 18 o 20 años o menos en algunos casos, sentado en un auditorio en Europa o en cualquier país de Latinoamérica, recibiendo una medalla a nombre de Costa Rica y a nombre de las Olimpiadas. ¿Cómo se siente ese proceso? Bueno, nosotros en el 2008 participamos por primera vez y empezamos y ganamos una medalla de bronce. En el 2010 llegamos al top. 2010, 11, 12 tuvimos los oros, ¿verdad? Porque esas son generaciones que hay. Al inicio costó mucho porque la gente cuando te habla de Brasil, España, México y me decían, Pere, pero es que ellos tienen millones de millones, nosotros no somos 5. Y entonces hay que trabajar hasta la parte psicológica. 5 millones, ¿no? Entonces somos 5, ahí tienes, y como nosotros vamos a ir a competir con ellos, y entonces hay que trabajar esa parte. Decían, no, ustedes son un individuo con unas capacidades increíbles, ahí no compite un país, una cantidad de gente, compite uno a uno. La disciplina, el compromiso, la perseverancia, y eso se va a reflejar en lo que ustedes el resultado, quieran. claro. Entonces, al inicio fue así, y una vez que llegamos, yo creo que ya tenemos el precedente que sí es posible, y entonces hemos tenido muy buenos resultados. Estos chicos, gente muy humilde, han llegado a obtener sus medallas, lloramos juntos, ¿verdad? Porque sí, yo me imagino que vamos a ver, para algunos, al menos hasta montarse en un bus para llegar a la meseta central fue la primera vez. Exactamente. Y ahora imagínense usted lo que es montarse en un avión para salir a competir, aunque sea en Centroamérica, es su primera vez. Y yo me imagino Iberoamérica, los España. Los nervios y todo eso. Ahora cuando se trasciende y se va a España o a Portugal Argentina, o a Brasil, cosas por el estilo, es toda una vivencia con los muchachos, es toda una vivencia de los muchachos. Y yo me imagino, yo aquí estoy un puro escalofrío de imaginar cuando se menciona el nombre de uno de ellos, la emoción del grupo, pero la del muchacho, sí, claro. de sentir el orgullo y todas esas cosas. Me imagino que todo el grupo llora y todos lloran. Sí, y es una cosa, debe ser lindísimo. Sí, eso es muy bonito porque, digamos, cuando son estudiantes muy comprometidos, porque igual hemos tenido estudiantes que son comprometidos, pero no tanto como otros que están muy claros. Y aquí hay que resaltar que los chicos, estos que van a representar al país, no tienen vacaciones, no tienen días libres. Ellos tienen fines de semana. No hay fines de semana. Nosotros hemos tratado, por lo menos, de irnos 2 o 3 días antes y quedarnos para llevarlos a los museos, es lo mínimo que uno a veces puede hacer con ellos. Claro. Sí, darles un reconocimiento. Sí, y aparte que la parte cultural también es valiosa. Claro. Muy valiosa la parte de interacción y que vean que lo que nosotros tenemos hay que apreciarlo, porque uno no se debe dejar asombrar por lo que uno ve, sino es analizarlo, valorarlo y ver. Entonces eso también es muy importante trabajarlo. Ahora has tenido muchachos que pasan la Olimpiada y que entran a la universidad, y ya seguramente algunos que salen de la universidad. Tenemos ya cardiólogos casi, como el del 2008 que estudió medicina, ahora está terminando la especialidad, Kenneth Steele. Hay 2 o 3 médicos por ahí, hay biotecnólogos, se nos van casi todos a posgrados de afuera del país.
están distribuidos por todo lado, pero son hijos todavía, son como los chiquillos. Entonces te llaman y te ven. Todavía hay. Que te mandan la foto, Sí. el selfish con el, Sí, con sí. el, con el profesor de profe, doctorado. con el- Y con- Sí, es Sí. muy bonito porque los chicos se crean muchos lazos y también ellos tratan, y nosotros los invitamos una vez por año, hacemos un convivio, Convivio. un campamento científico, y ahora como están los grandes muy ocupados, no pueden ir, pero los que pueden se escapan siempre. Hay microbiólogos, Daniel Chacón, por ejemplo, Danielito, que le digo yo, que es microbiólogo que trabaja en una clínica. Él va siempre, saca el rato y se les habla a los nuevos y todo, entonces esas son aspiraciones que motivan a los demás. Entonces, todas esas cosas a uno lo llenan mucho y igual uno se siente muy orgulloso de ellos. Yo quisiera agregarles que don Rolando Espinosa Vega dice, excelente profesor Pere. Ah, Bueno, saludos. qué orgullo tener semejantes amistades, ¿verdad? Yo quiero retomar una cosa que tal vez se nos pasó así muy de refilón, y es, vamos a ver, el impacto que tiene un proyecto de estos, vamos a ver, en la conjunción de esfuerzos interuniversitarios dentro de la universidad, entre escuelas y facultades, pero también, digamos que eso es para formar un consorcio que apoya a estudiantes, pero también es la formación del personal humano, los profesores de biología, que son parte fundamental de toda esta estructura. Entonces, se forman muchachos, pero también se forman formadores, que yo creo que quizás, digamos que son los reproductores de todo ese modelo de estudio, de disciplina y todo esto, que yo creo que entonces la Olimpiada se vuelve una cosa, digamos, de alto impacto, de alto alcance, porque si estamos hablando de 1000 muchachos, o de cuántos profesores estaríamos hablando, digamos, en estos 15 años de historia, ¿verdad? Entonces, son profesores de biología, profesores de ciencias, profesores de química, de matemática, que reclutan estudiantes, pero que intentan ser modelo, y entonces la verdad es que es una semilla que se esparce de manera importante en todo el sistema. Entonces yo creo que los alcances van más allá de solo estudiantes que después vienen a ser grandes profesionales, que aparte de eso, y yo quería tal vez con esto hacer mi último comentario, creo que el último, es la UNA tiene un sello y es el humanismo. ¿Cuánto le escala a estos muchachos ese sello UNA? Que no es exclusivo de la UNA, porque las Olimpiadas no son exclusivos de la UNA, pero tienen una alta impresión de la UNA. ¿Cómo sentís vos a estos muchachos con el humanismo? Vos hablabas de las habilidades para la vida. ¿Cómo lo sentís? Nosotros, gracias a Dios, la Escuela de Ciencias Biológicas, tenemos grandes compañeros. Estos compañeros nos apoyan en los procesos de entrenamiento y vamos ahí. Ahí tenemos estudiantes que están en el TEC, en OCR, pero ellos se sienten una. Ajá. Y se sienten y tienen esa parte de empática de sentirse en una, por lo mismo, porque han ido a recibir clases con los profesores nuestros, en el ambiente de nosotros es un ambiente muy amigable, de mucha interacción, se habla mucha de todo, camaradería. no hay nada así como ya la parte esta de usted allá, yo aquí, no. Entonces, eso ha sido muy interesante porque se genera una camaradería muy, muy buena y los chicos tienen, yo lo siento que tienen, aunque no sean de nosotros, pero tienen un sello UNA, porque la universidad de nosotros es así, digamos, los académicos, la mayoría somos muy empáticos. Somos piso de tierra. Y todos somos tal cual. Entonces, en ese sentido, es muy positivo. Y yo me siento muy orgulloso también de que se lleven esa impresión. Y una cosa importante, Pere, yo quería preguntarle en esta fase final de la entrevista,
para dónde van las Olimpiadas de Biología. Es decir, hemos alcanzado grandes logros. Como usted dice, esto es como en el fútbol, hay generaciones buenísimas, ¿verdad? Que se van entrenando, que entran, me imagino, a una edad más temprana, que se van formando, que van creando capacidades y que terminas logrando los mayores éxitos. Pero ¿para dónde van? ¿Cómo sigue? ¿Cuál es la visión que se tiene sobre este proyecto? Y por supuesto, si hay un muchacho de secundaria que no conocía de las Olimpiadas de Biología, ¿dónde puede preguntar y qué página web, a qué número puede llamar, etcétera? Así, díganos sí, estos datos para que ojalá tengamos más interesados. Ok, esto es interesante porque la gente dice, pero Olimpiadas hace lo mismo, siempre. Es un ciclo que inicia y es un bucle. Pero efectivamente, en un momento dado se valoró dentro de una matriz de investigación, no calza de investigación, porque la novedad significa, la novedad es el nuevo participante. Y la novedad es la oportunidad y lo que podemos hacer con ese nuevo participante. Tener la plataforma para motivar a los estudiantes a que se inclinen y promover las vocaciones científicas, eso es una necesidad porque actualmente las carreras de la ciencia y la tecnología han tenido un rezago de preferencia. Nosotros estamos promoviendo esas vocaciones científicas, promoviendo el interés, promoviendo un poco esa parte del docente. No podemos decir mucho de los docentes porque el docente que participa es un docente entregado, es un docente comprometido, que motiva a sus estudiantes. Queremos llegar a aquellos que no lo han hecho, no, por temor a que el estudiante haga preguntas tal vez más allá de él, pero en estos momentos nosotros los profesores, más que mediar un contenido, es promover el aprendizaje de ese contenido, es nuestra labor. Entonces creo que no hay que tener miedo, lo que no lo sabemos lo aprendemos y ahí es donde vamos. Las Olimpiadas, seguimos buscando esos talentos y promoviendo a aquellos que creen que no tienen talentos, pero le hacemos saber que tienen las capacidades. Recordemos que la capacidad es algo que traemos, la memoria genética de nuestros genes. Las habilidades las potenciamos y la capacidad es la suma de todo eso, ¿verdad? Y eso es lo que tenemos que hacer, promover esas, como docentes, esas habilidades, habilidades científicas, habilidades disciplinarias, habilidades blandas, habilidades genéricas, como queramos llamarlas, pero habilidades que le demos a los estudiantes, a los posibles futuros profesionales o estudiantes, habilidades para que puedan enfrentarse a situaciones diversas, no solo académicas, sino para la vida. Estamos en un mundo que realmente requiere de decisiones sólidas y decisiones analíticas porque estamos abarrotados, bombardeados por cosas buenas y cosas no tan buenas y también tenemos que formar eso, ¿verdad? Como de ciencia no podemos dejar de lado las otras partes que podrían afectar y yo le digo a los estudiantes siempre eso, no podemos perder de vista los valores. Si nosotros trabajamos valores, tenemos la suficiente insumos para poder seguir trabajando lo demás. Pero también la ciencia debe ser una ciencia hacia ese sentido. Muchísimas gracias, de verdad, Jota. Yo contentísimo de haber tenido este programa de hoy. Conocimos, por supuesto que ya José es un amigo de hace rato, pero conocimos a José, una persona muy especial y de verdad que me encantó haber sido corresponsable de haberlo tenido en esta tarde. Gracias, José, por darnos una lección de lo bonito que es trabajar en la Universidad Nacional, por ese entusiasmo que emana, que yo creo que sus estudiantes lo reconocen y sus amigos también, el entusiasmo, el compromiso con la universidad y el compromiso con las ciencias. Y de verdad, muy contento, Jotas. Pues sí, yo tengo que decir que he disfrutado muchísimo del programa. Tengo que decir que he disfrutado mucho el programa. Es curioso, después de conocernos por tiempo,
muy probablemente uno no conoce detalles de la vida de los compañeros que realmente lo hacen a uno sentirse muy orgulloso de sus amigos, de sus compañeros, de sus colegas, pero por lo que, como les decía hace un rato, esa impronta, esa experiencia se torna positiva, muy resiliente, ¿verdad? Para utilizar una palabra creo que es muy apropiada, ¿verdad? Es muy resiliente y que se refleja después en la entrega para con los muchachos y que hace de esta una sociedad mejor porque tenemos mejores muchachos, vamos a tener mejores científicos y entonces vamos a tener mejores científicos con valores, con principios, con una serie de características de habilidades para la vida que son muy importantes. Yo agradecerte muchísimo, José, por habernos acompañado, por haber aceptado la invitación después de otros compromisos previos que no nos habías podido acompañar antes, pero como dice el dicho, nunca es tarde cuando la dicha llega. Y agradecerles a ustedes por su gratísima compañía el próximo lunes, igual al ser las 3 de la tarde, en su programa Reflexiones. Muchísimas gracias, José, muy, muy amable por estar con nosotros. Muchas gracias. El teléfono de oficina es 2277-3089. Ahí estamos, a la orden. Perfecto. Muchas gracias. Listo.